Buenos días, Dios te bendiga. La iglesia está conformada por personas que aceptaron su responsabilidad por el pecado, se han arrepentido y han empezado a vivir de la forma en que a Dios le agrada. Son personas que han encontrado perdón y gracia por medio de Jesucristo. Lamentablemente, dentro de la iglesia hay personas que han falsificado el arrepentimiento. Van a las reuniones, levantan sus manos, hasta lágrimas se ven correr por sus ojos y se dicen ser seguidores de Cristo, pero muchas veces esto no es verdad. No se han apartado de sus pecados y creen que Dios no se da cuenta de eso. Han llegado inclusive a pensar que a Dios ni siquiera le interesa que sigan viviendo de la misma manera. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 5 al 10. Y vamos a hablar acerca del falso arrepentimiento. Dice Mateo 3, del 5 al 10. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Recordemos que ayer aprendíamos que Juan el Bautista predicó un mensaje. Y después de que él predicó ese mensaje recordemos que decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de Dios está cerca. Ese fue su mensaje. Y después de que la gente de su época lo escuchó, muchos de ellos vinieron ante él a confesar sus pecados a Dios en arrepentimiento y a bautizarse. Pero dentro de ese grupo de personas llegaron los representantes de los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los dos movimientos religiosos más influyentes de la época. ¿Cuál fue la reacción de Juan el Bautista cuando vio a los fariseos y a los saduceos? El versículo 7 dice que él los enfrentó, él desaprobó su actitud. ¿Y por qué desaprobó su actitud? Miren lo que dice el versículo 7. Dice, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Ellos creían que su salvación estaba asegurada y que podían huir de la ira venidera, porque la Biblia nos muestra que hay un día en el que Dios va a manifestar su ira contra el pecado y contra el pecador. ¿Qué les dijo acerca de su aparente arrepentimiento? Versículo 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Juan el Bautista los confronta y les dice, ustedes deben arrepentirse de su arrepentimiento. Su arrepentimiento no es real, es falso. Ustedes en realidad deben demostrar que se han arrepentido, haciendo de su vida un mensaje claro de ese arrepentimiento. ¿Y en qué se excusaban ellos para no demostrar el arrepentimiento? El versículo 9 dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ellos se excusaban en la fe de Abraham. Resulta que ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, Dios no iba a tomarles en cuenta sus pecados, Dios no iba a tener en cuenta su comportamiento. Pero si ellos
se creían hijos de Abraham. Ellos debían imitar la fe de Abraham, creer en Jesús, apartarse de sus malos pecados, tener el mismo comportamiento de su patriarca Abraham. Pero ellos estaban equivocados, pensando que la salvación es hereditaria, pensando que porque tenían un antepasado que creyó, entonces ellos serían cubiertos por su fe. Y resulta que no es así, porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Así que cada uno de nosotros debe tener un arrepentimiento y personalmente acercarse a la salvación. ¿Qué va a pasar con aquellos que no produzcan esos buenos frutos? El versículo 10 es muy fuerte, mira lo que dice. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Así que un falso arrepentimiento, una apariencia de vida espiritual, no nos servirá, porque Dios conoce todo lo que hacemos. Por eso debemos nosotros venir a Dios y pedirle que nos ayude a tener un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo lo demostramos? Muy bien, con nuestro estilo de vida, con nuestro estilo de vida. Así que debemos acercarnos a Dios a pedirle ese verdadero arrepentimiento, dejando el pecado, pero entregándonos al servicio del Señor. Por medio de la vida de Jesús, en nosotros podremos producir verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿Cómo es tu arrepentimiento? Dios te bendiga.